cuando existe un elemento como es el de la violencia, no puede haber un acuerdo de pena. Esa es una regla inclusive de todo proceso de mediación, conciliación, etcétera, en donde si las condiciones, se establece que si hay violencia, las condiciones no son iguales, porque hay una víctima que tiene miedo, que siente temor de otra persona, entonces por ende probablemente va a aceptar, porque definitivamente no va a hacer algo que después le va a provocar a ella en su imaginario algo peor. Entonces ocurre, y ha ocurrido tanto en Panamá como ha ocurrido en otros países de la región, que una vez que termina el acuerdo, la persona termina en un hecho fatal como es el femicidio. Ojo, la violencia también es acumulada. Y usualmente las manifestaciones más duras de violencia que vemos, el femicidio, la violencia física, la violencia emocional, inicia con pequeños actos, incluso en el noviazgo. Entonces, qué importante es trabajar con los chicos, qué importante es trabajar con las chicas para evitar la aparición de estos signos tempranos de violencia, para poderlos identificar. Saber que el control sobre tu forma de vestir, el control sobre tus amistades, el que te revisen el teléfono celular, el que te controlen tus ingresos, el que controlen tus horarios, son formas de violencia que aparecen muy temprano y que a veces entendemos como amor. Los medios de comunicación juegan aquí un rol importante, muy importante, porque nosotros no podemos seguir enviando un mensaje de que, por ejemplo, en los titulares tú ves, la mató porque la amaba. Nadie mata a nadie porque ame a alguien. Estamos hablando de patrones sociales y culturales que han sido construidos por la sociedad. Pero también tengo que decir algo positivo al respecto. Si se pudieron construir de una forma negativa, se pueden deconstruir. O sea, podemos transformar esa realidad en la medida de que nosotros eduquemos a nuestra niñez y a nuestra población desde muy temprana edad. La realidad es que yo, bueno, es mi observación, quizás no tengo la verdad absoluta, pero siento que el sistema judicial no está preparado para atender mujeres víctimas de violencia. Los funcionarios no tienen la capacidad, yo creo, no sé si es el término correcto, humana. Vas a este lugar y cuenta, y regreso a este lugar y cuenta. Y lo has contado tantas 20 veces en un día que lo has vivido 20 veces. Cuando llegas a tu casa no te puedes parar el otro día. Y la mujer se desgasta. Cuando entra a la fundación, y eso nunca lo voy a olvidar, el abogado me dijo ese día, a partir de hoy tú vas a dormir tranquila. Yo, en mi adentro, yo dije, este hombre está loco, no sabe lo que está diciendo. Y yo me fui, cuando llevé el documento a la fiscalía, bueno, ya comenzó el proceso, y sí fue así. A partir de ese momento, es como si ese día, cuando yo me paré de esa silla en la fundación, todo se hubiera enterrado. A partir de ahí, ni siquiera puedo decir que yo pude ni oler la violencia. Se paró. Esa persona solamente tenía que sentir que yo tenía un background de algo que me protegía, algo, alguien, un sistema, algo. Ni siquiera era un tema de que él peleó ni nada. Entendió, no está sola. El Código Penal en su artículo 333 tiene una gama de aproximadamente 20 medidas de protección, entre las cuales si esta convive con su agresor, que puede ser desalojado, la víctima puede solicitar terapia para ella, puede solicitar que el agresor en el evento que manipule armas se le suspenda el permiso de portar armas. Si ella considera que el lugar donde reside no es el más adecuado para seguir viviendo y desea radicarse en un lugar distinto al domicilio conyugal, puede también solicitar reubicarse. En fin, hay una variedad de medidas de protección que pueden aplicarse a su favor. Una víctima también puede solicitar al fiscal que le está atendiendo la causa que le designe un defensor de víctimas para que le pueda orientar durante el proceso y también que la represente. El Ministerio Público no da boletas de alejamiento. El Ministerio Público otorga medidas de protección. Y por lo menos de lo que nos ha tocado ver, las medidas de protección tienden a ser bastante efectivas. Las medidas de protección vienen siendo una advertencia más que poner en sobreaviso al agresor. Y digo que una advertencia porque el agresor se le pone en conocimiento que en el evento de que él incumpla cualquiera de las medidas de protección que le son dadas a la víctima, incurre en la comisión de un nuevo delito. Yo era la que no valía nada. Todo lo que yo decía no importaba, no valía. E incluso muchas veces me agarraba y me violaba. Y no me quedaba callada, no me quedaba de otra.
o si llegaba borracho tenía que soportar todo eso. Entonces uno debe empezar a sentirse que valemos ante Dios y ante la sociedad y tener la oportunidad de tener valor, de decir basta, basta, hasta aquí está bueno. Yo dije hasta aquí, ya, no más, un grito más, no voy a aceptar un grito más. 4 años ya separados y se siente bien que nadie te insulte, que nadie te grite, nadie te falta el respeto, que en la mañana te estén maldiciendo y diciendo grosería. Se siente bien. Así que yo aconsejo a todas las muchachas que tengan ese problema que digan no más. Yo te diría que la violencia doméstica sigue siendo un reto importante para el país, para el gobierno y para todos los sectores, porque en primer lugar no tiene distinción de clase, no tiene distinción de edad en un momento determinado. Las formas, inclusive yo te pudiera destacar, que lo he compartido en diferentes momentos, las formas están siendo más agresivas, con más saña. Y eso está reflejando una situación muy seria en el país, porque no estamos hablando de de una muerte en un escenario que le metió un disparo, que ya es una forma agresiva. Estamos hablando de formas tan agresivas como degollar a una mujer, como picarla en el Día Internacional de la Mujer, y quiero destacar aquí, en el Día Internacional de los Derechos de la Mujer, porque lo que buscamos todos los sectores o las autoridades o las personas que creemos en que las mujeres somos seres humanos es proteger y garantizar esos derechos. Muere una mujer, aparentemente el contexto que se va a dar es un femicidio. Sí, sin duda alguna que el femicidio es, la expresión fatal de la violencia doméstica y de la violencia hacia las mujeres en general. En el 2019 hubo 21 casos de femicidio, para que tengamos una relación, y solo en enero del 2020 tenemos 9 denuncias de femicidio. Entonces, por cómo van las estadísticas, parece que este año es muy probable que la cifra sea mayor que en el 2019, que tenemos sociedades más violentas porque las familias están viviendo violencia. Entonces, este tema tiene que ser un tema prioritario de Estado. Si el hombre no es capaz de asumir esa responsabilidad de su propia violencia, si no logra entender que no hay nadie que pueda provocar tu violencia, que no hay ninguna acción que justifique la violencia, que la violencia no es una forma de solución válida de conflictos, entonces hay poco que hacer. Pero desde el reconocimiento de la propia violencia, desde el reconocimiento de la voluntariedad y del control de esa violencia, pero más importante, desde la capacidad de renunciar a los privilegios que se asocian a la masculinidad tradicional, pero también al ejercicio de la violencia, desde ese lugar uno puede trabajar. Puedo ser un ciudadano ejemplar en la calle, pero ser un dictador en mi casa. Entonces, ante este escenario es importante la reflexión constante. O sea, todos los hombres estamos invitados a reflexionar sobre la forma en que nuestra masculinidad es exteriorizada. Una forma constructiva o una forma negativa. Utilizamos nuestra fuerza para cuidar, usamos nuestra fuerza para imponer, para dañar. También quisiera decirles que en mi vida yo siempre quise estudiar, pero mi papá decía que las mujeres no podían estudiar. Y yo aquí estudié, hice mi primaria, mi bachiller y una carrera. Pero eso no era suficiente para lo que había por dentro. Yo ya no quería vivir más. En una ocasión decidí quitarme la vida. Mientras él me insultaba en un sillón, yo empecé a tomar pastillas, todo lo que me habían mandado los médicos. Me metí al baño y en el baño caí, me sacaron y decía, ayude a mi mamá. Y él decía, déjela ahí tirada, que ella se está haciendo. Alguien me dijo que fuera a denunciar. Yo me fui a denunciar, pero cuando llegué a denunciar me llegó una nota de voz y me dijo, si denuncias,
la paga tu hijo. Y yo estaba con la fiscal y me asusté mucho. Y yo le dije, ya no voy a denunciar. Y le mostré. Me dijo, aquí no, él no le puede hacer nada a tu hijo. Pues mi hijo no tenía papeles en ese entonces. Y yo no puedo hacer nada. Si él le va a hacer algo a mi hijo, yo mejor me voy. Y me fui. Ya el abogado me dijo, yo voy a tomar su caso. Me dio todas las pautas y yo anduve con él, con esa demanda, más de 3 meses. Porque yo no me atrevía igual a denunciar porque pensaba en mi hijo. Si bien la mayoría de las víctimas en situación de violencia doméstica y de los femicidios son mujeres, yo tengo que decir también que así como hay hombres victimarios, también encontramos hombres solidarios y hombres que están apostando porque tengamos una sociedad más pacífica y más justa. Un niño que es un niño víctima de violencia doméstica en un entorno de violencia doméstica, que crece en un entorno de violencia doméstica, tiene 2 opciones. O es victimario o va a ser una víctima. No es sostenible. Estamos hablando de que esto es un tema de salud pública. Y tengo que decirte que hay países, por ejemplo, como Alemania, que inclusive han llevado el tema hasta el Consejo de Seguridad para posicionarlo como un tema de agenda global, además de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Ya está mostrado como una de las metas importantes al 2030 el ODS 5, que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, la igualdad de género. Y la igualdad de género pasa por una autonomía personal, por una autonomía económica e inclusive por una autonomía comunitaria. Entonces, de eso estamos hablando cuando estamos hablando de empoderar a las mujeres. La mujer pierde su identidad, no sabe quién es, no sabe hacia dónde va. Y siento que ahí viene el tema de cómo se recobra. Entonces ahí entra como un ecosistema. Ahí vemos el sentido de lo legal. Lo legal entonces le recobra a la mujer la seguridad de tener quien te protege, tienes paz, entonces para trabajar en ti. Ese ecosistema yo veo como que se convierte como en escalones, en donde la mujer va como caminando, ya tengo, digamos, la parte legal, ya estoy protegida, después me voy formando en mí. Y si nosotras podemos encontrar, como yo lo encontré, eso, la mujer puede gestar y ser una arquitecta de su destino. Puedo decirlo, soy exitosa, no por el tema solo financiero, no, sino porque yo me siento súper exitosa, feliz, me paro todos los días con ganas de ayudar a alguien. Mi negocio ni siquiera es un tema de vender helados ni chocolate, es súper interesante, súper, que ni siquiera yo sabía que tenía esas habilidades. Entonces yo creo que el mensaje que hoy que debemos que darle a las mujeres, sí hay luz. Si hay luz, simplemente tenemos que determinarnos a también nosotros ser parte del cambio. Las normas también indican medidas de protección, que no solamente es una, la que todo el mundo reconoce como boleta de protección. Existen 20 medidas que es importante que se les otorgue esas medidas a ellas para prevenir una situación de mayor riesgo o de una situación que pueda llegar inclusive a la muerte de la mujer. Hay otras medidas de protección que dicta la norma y una de ellas es el desalojo del ofensor, independientemente de quién es la vivienda. Muchas mujeres desconocen que, pues, como no son propietarias de esa vivienda, desconocen que ellas pueden también acceder a esa medida de protección, el desalojo. El Instituto Nacional de la Mujer también cuenta con albergues para protección de casos en las que sus vidas están en riesgo inminente de muerte. De manera que todo este es el recurso que cuentan las mujeres que son víctimas de violencia en el Estado panameño. A través de los centros también ayudamos y apoyamos a las mujeres para que también puedan acceder a un medio laboral, a un medio de vivienda. Es decir, que dentro de la cadena de protección están otros elementos importantes a considerar. Tenemos que, digamos que, ver la otra cara de la moneda para que más mujeres puedan salir del ciclo de violencia. Y también hay algunos prejuicios con relación al tema del ciclo de la violencia. Lo que pasa es que a ella le gusta que le peguen. ¿Por qué ella no ha salido de ese hogar? ¿Por qué ella se aguanta los golpes? ¿Por qué?
Si eso es tan fácil como agarrar su cartera y largarse de ahí. No, señores, hay un ciclo de violencia. Hay un tema psicológico de fondo y los especialistas lo pueden ratificar. La mujer está inmersa en un ciclo. Violencia física o psicológica. La pareja le dice, me arrepiento, voy a cambiar. Viene la fase nuevamente de contención y decir, todo va a estar bien, flores, chocolates, todo lo que tú quieras. Comienza nuevamente el proceso y llega un punto de inflexión donde nuevamente hay alguna situación que destalla, o sea, que estalla nuevamente el ciclo. Como por ejemplo, me serviste la comida fría. Y eso es suficiente para ejercer golpe hacia la mujer. Y ella además dice, yo tengo la culpa porque te serví la comida fría. Tomo la decisión de recibir lo poco que me ofrecían, retirar las demandas y firmar el divorcio en común acuerdo, porque tanto de salud como emocionalmente ya no daba más. Pero sí se puede. A muchos profesionales que tienen que estar también capacitados, porque cuando se encuentran con personas como esta anterior pareja mía, manipulan a todo el mundo. Yo sé que se puede salir adelante y a mis 53 años, en un mañana, yo voy a poder contar esta historia sin que se me haga un nudo en la garganta y decirle a otras que no desfallezcan, que busquen ayuda. Yo soy partidaria del hecho de que lo principal es la prevención, el primer lugar, segundo lugar y tercer lugar. Si existieran verdaderas campañas de prevención a nivel del Estado, campañas permanentes, no solamente en marzo y en noviembre, que es cuando se acuerdan del tema de la violencia hacia las mujeres, que son las principales víctimas de violencia doméstica, sino durante todo el año, y campañas pagadas por el Estado que permitan sensibilizar, que permitan identificar o promover relaciones sanas, otras maneras posibles de interrelacionarnos entre hombres y mujeres, entre personas en general. Esto tendría que generaría sin duda alguna algún impacto. Esta prevención no solamente debe ser a través de los medios de comunicación social, ni por el Estado, sino que también nos parece que el sector privado también tiene una responsabilidad social frente a este problema. El hecho que el Estado tenga alternativas terapéuticas, alternativas de trabajo para hombres que tienen problemas con el control, con la violencia, es necesario. Se requieren muchas cosas, más que simplemente el trabajo con los hombres. El trabajo con los hombres es una de las facetas, pero hay muchos cambios estructurales, profundos, culturales, que tenemos que empezar a desarrollar como sociedades para que realmente la violencia pare. Y cuando digo mirada de género, yo quiero aprovechar aquí porque hay que hacer docencia. No estamos hablando de ideología de género, señores y señoras. Estamos hablando simplemente de que nuestras sociedades han sido construidas con una relación de poder desigual y en donde la mujer a lo largo de la historia ha tenido, lamentablemente, las de perder en muchos ámbitos de la vida social, económica, cultural y política inclusive. Entonces, ¿qué estamos buscando? Simplemente que si somos la mitad de la población mundial y somos la mitad de la población en este país, nosotros podamos tener las mismas oportunidades que los varones. Y aquí quiero decir y hacer un llamado a la otra mitad de la población, que juega un rol importante, juegan un rol de complemento, juegan un rol de aportar también a esa solidaridad y a esa equidad y a esa justicia. Pero para ello hay que hacer algo importante, despojarse de privilegios, porque los privilegios inclusive están mal distribuidos. Así como las tareas del hogar recaen mayoritariamente sobre las mujeres, los privilegios recaen mayoritariamente en los varones. Y eso implica tomar una decisión muy, muy, muy seria, porque estamos hablando de que para sostener un país o sostener una economía
o sostener el desarrollo en nuestros países, en cualquier parte del mundo, nosotros tenemos que apostar a un ganar-ganar, pero algo tenemos que perder, porque ya nosotras hemos perdido demasiado.